avisar a ver si tenemos lugar al finalizar de contestar preguntas en vivo también. Así que arrancamos nomás, Maggie. Sí, adelante, Romy, para que tengamos tiempo y espacio al final para que vayan levantando su manita y puedan. Recuerden, nuestro protocolo es que ustedes alcen su manita, levanten, abran su cámara, nosotros les abrimos el audio para que puedan participar y realizar sus preguntas completamente en vivo. Los del chat no se responden siempre. Algunas voy respondiendo yo, pero siempre le doy prioridad a los especialistas, que sean ellos quienes respondan todas las preguntas que ustedes hacen. Así que adelante, Romy, comenzamos. Vamos a comenzar con María Pochiti, que consulta, tiene cáncer de mama derecho y cuento con un dispositivo. Por favor, quiero saber que me den explicaciones para el mejor uso para esta enfermedad. Bueno, María, lo mejor sería que lo coloques directamente sobre la mama derecha y lo mantengas a través de la ropa interior, digamos, o también puede ser adherido con alguna cinta hipoalergénica en la zona para que esté constantemente ubicado en ese lugar que tiene que trabajar en profundidad. Esa es la principal indicación, dejarla permanentemente en la mama derecha donde se encontró la tumoración. En el siguiente, bueno, otro detalle, a veces tienen como terapia, ¿no? Como tratamiento al descubrimiento de estos nódulos o tumores cancerígenos, la cirugía, ¿no? Igualmente se debe colocar el accesorio en esa zona por más de que ya hayan extirpado el tumor o el nódulo. Es de igual manera colocarlo en ese lugar porque está trabajando sobre el conflicto o sobre el récord etérico que dejó ese nódulo o ese tumor en esa mama derecha. Así que igual se coloca ahí. Bueno, tenemos otro mail de Socorro Jasto Hernández. Buenas tardes, te escribo desde Saltillo, Coahuila, México. Yo uso el accesorio cuántico. Te platico un poco de mí. En agosto del 2022 me dio una trombosis originada por un mioma gigante que tenía en el útero. El 1 de diciembre me quitaron el útero y los ovarios. Mi recuperación fue muy lenta porque al ponerme la anestesia el catéter me perforó y tuve que estar 10 días inmovilizada. Empecé con cambios hormonales por la menopausia clínica que tengo diagnosticada, tengo insomnio y una caída de cabello súbita. Mi hijo Sandra Arzuaga, que te escribiera. Socorro. Lo ideal sería que te coloques el accesorio directamente sobre la zona del útero, que justamente fue donde extirparon el mioma, ¿sí? Esa es la principal indicación. Parece ser que se le ha ido la señal a la doctora Romina, así que démosle unos segundos para que ella pueda volver a conectarse. Que bueno, no debe tardar en ingresar nuevamente. ¿Les parece si van participando? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en lo que la doctora Romina se conecta. Aquí está nuevamente con nosotros. Listo, Romy, puedes abrir tu audio. Volví y se me cayó internet. Ok, bienvenida. Bien, como les decía, el mail de Socorro sí que le extirparon el útero, los ovarios y que lógicamente a raíz de este acontecimiento se generó un desequilibrio metabólico importante y hormonal en su cuerpo, así que se lo coloque directamente en el útero y en los ovarios para mejorar esta sintomatología. Y por la noche debajo de la almohada para mejorar el sueño. Vamos al siguiente mail de... a ver... Pao Méndez, he recibido un accesorio, la metí en el agua 2 veces durante 7 minutos para ionizar el agua. Pero luego me explicaron que no debía meterla en el agua, que solo debía poner el accesorio debajo del vaso de agua. Quisiera saber si mi accesorio dejará de funcionar. Bueno, Paola, en realidad
Respecto a dónde colocarlo sobre el agua, puede ser debajo del vaso, a un costado del vaso, por encima del vaso. Inclusive si lo sumergen no van a tener inconvenientes porque la verdad es que está muy protegida el accesorio con una resina que es muy resistente, entonces no se va a dañar el accesorio ni el circuito, ¿sí? Pero sí les compartimos que en realidad dentro de lo que tiene que ver con la garantía del accesorio, no se distribuyen como sumergibles, como para que lo tengan en cuenta, más allá de que no vayan a tener ningún problema ni va a dejar de funcionar al colocarla adentro del agua. Nos hemos sumergido en piscinas, mar, baños de inmersión y sin embargo no sucede nada, no se daña el accesorio, así que quédense tranquilos que no ha perdido ningún efecto. El efecto se pierde cuando se corta el circuito, cuando se rompe el circuito y ahí sí ya no hay formas de recuperarlo. Bueno, vamos al siguiente, María Esperanza Cruz. Quisiera en primer lugar decirle que le admiro muchísimo por la labor tan bonita que hace, con tanto amor y dedicación. Mi nombre es Esperanza Cruz y me gustaría trasladarle algunas preguntas. Bueno, gracias María Esperanza. Dentro de las preguntas, la primera es si una cliente tiene Lyme crónico, genera una inmunosupresión de la inmunidad, entonces esta persona quiere saber si hay testimonios de que esta enfermedad se haya revertido y cómo debe aplicar el accesorio. Voy a ir contestando ya una. La verdad es que no tengo registrado casos, ¿no?, con Lyme que me hayan reportado algún beneficio, ni recuerdo que me lo hayan compartido, así que lo que sí, como siempre les decimos, al no trabajar específicamente para una enfermedad, en todos los casos, sin importar el diagnóstico, podemos tener resultados, porque en realidad va a trabajar directamente a niveles subatómicos en los desequilibrios o los desórdenes que esté detectando. Así que es sugerible, es recomendable que la utilice y que podamos tener también experiencias en este caso. La segunda es, yo padezco de hipertensión, llevo el accesorio desde hace 3 meses y no consigo nivelarla. Incluso sufro de bajadas fuertes y subidas a 200. Bueno, en este caso, a veces hemos tenido un caso particular que recuerdo de Italia, que un matrimonio la usaba permanentemente y no tenía resultados y experimentaba crisis y crisis. Uno de ellos tenía diabetes, el otro tenía hipertensión y estaban totalmente descontrolados. Recién a los 5 o 6 meses de uso constante experimentaron los beneficios y la estabilidad tanto en la diabetes como en la hipertensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que no significa que porque la estén usando 3 meses va a resolver el conflicto que están teniendo con esta variabilidad de la presión arterial, que claramente hay algo detrás, porque tener una presión tan variable y pasar desde presiones hipotensión a hipertensión con estos valores, habría que revisar bien cuál es la causa, cuál es el origen. Y en función a eso también, en función del origen del diagnóstico, que puede estar a lo mejor ligado a alguna alteración en la función renal, por ejemplo, entonces, si se detecta eso, ¿cuál es la causa? Se debe colocar el accesorio en esa zona, ¿sí? Por ejemplo, en el riñón. Y quizás lo llevamos en el pecho y no logremos o no consigamos resultados como esperamos. Pero si la causa está en el riñón, debemos colocarlo en el riñón. Si la causa está en el estrés, en las emociones, en nuestra mente, en la situación que nos toca atravesar en este momento, la colocamos en el corazón, que esté en contacto más bien con el timo, con el corazón, para que nos ayude a estabilizarnos. Entonces, es importante detectar cuál es la causa de esa hipertensión, porque hay muchas causas. Y consumir bastante agua ionizada también. Vamos al siguiente. Linet Paola, buenas noches. Le hago una preguntita. ¿Qué circuito debe hacer para mejorar los niveles de glucosa y también para tratar la dormición de las piernas?
Bien, bueno, puede estar relacionada una cosa con la otra, ¿sí? Los síntomas que están ligados sobre todo a cuadros neurológicos, que probablemente sea lo que esté pasando en las piernas, puede ser consecuencia de hiperglucemias, es decir, una diabetes que no esté controlada. Entonces, primeramente, siempre es importante que detectemos cuáles son los diagnósticos reales para saber dónde colocar exactamente el accesorio. Si descubrimos que el origen de una enfermedad o de un síntoma está en una zona determinada, entonces el accesorio va a esa zona determinada. Si hablamos, por ejemplo, de que tenemos las piernas dormidas, ¿no? Pueden ser problemas circulatorios, ¿no? Varices, retención de líquidos, como puede ser alguna enfermedad neurológica, degenerativa, puede ser una polineuropatía, puede ser la misma diabetes que esté generando esa sintomatología. Es tan amplio, ¿no? Que nosotros podemos decirles, bueno, como opción, colóquense el accesorio en la ingle para que permita un mejor flujo hacia las piernas, o en la planta del pie para que se mejore el retorno venoso, ¿no? Y también la eliminación de líquidos. Ahora, si estos síntomas devienen de una irregularidad o una alteración o falta de estabilización en la diabetes, en la glucemia, entonces lo que tienen que hacer es mejorar la condición de esa diabetes y colocar el accesorio en el páncreas para que, regulando los niveles de glucemia, regule los síntomas en sus piernas. Entonces, de esa manera se coloca el accesorio en el páncreas, se consume abundante cantidad de agua ionizada, abundante, 2 litros, ¿no? O más, si no tiene ninguna contraindicación por defecto renal, por ejemplo. Entonces se consume abundante cantidad de agua ionizada, sale a hacer ejercicio después de cada comida copiosa, o sea, almuerzo, desayuno, almuerzo, cena, o almuerzo, cena por lo menos, caminata de por lo menos 20 minutos, 30 minutos, con el accesorio puesto, y lógicamente regular y mejorar la alimentación de base. Ya con eso son indicaciones muy importantes de las cuales hemos visto grandes resultados en diabetes. Vamos a Robert Orrigoni de Salt Lake. No sé de dónde es esta ciudad. La razón por la que le escribo es porque mi esposa está usando el accesorio que hace aproximadamente 15 días más o menos, pero con resultados mínimos. Ella sufre muchísimo de dolores de piernas, trabaja todo el día parada, y charlando con Manuel de México, me recomendó que ponga el accesorio bajo un vaso de agua y en la mañana tome el agua. Para hacerla corta, no vemos resultados reales, inclusive yo también estoy perdiendo la fe. Me gustaría saber qué tiene para decir. Bien, Robert. Bueno, si está teniendo resultados mínimos, entonces el accesorio está haciendo lo que tiene que hacer, que es trabajar en el reordenamiento de lo que tenga que ordenar. Ahora, si nosotros tenemos expectativas y no son cubiertas, en realidad somos nosotros mismos los que tenemos que empezar a controlar un poco más nuestros pensamientos, nuestra mente, con las exigencias que ponemos, con las intenciones que ponemos, y dejar que el accesorio siga trabajando. A veces no son resultados inmediatos como nosotros esperamos, sin embargo, está trabajando igual, y más si ya están percibiendo cambios mínimos. Por más de que sean mínimos, significa que el accesorio está funcionando, ¿sí? A veces no necesariamente por consumir agua ionizada van a tener más resultados que no consumirlas. Eso es muy relativo, y de hecho de eso se basa la física cuántica, del principio de la relatividad. Algunos sí, a otros no, algunos en un tiempo, a otros no. Depende de muchísimos factores para determinar el resultado que va a tener, o al menos que va a percibir, porque resultados en realidad siempre va a tener la persona. Lo que pasa es que son invisibles, y cuando no vemos no creemos, y ahí empezamos a gestionar, ¿no?, frecuencias negativas
como para ensamblarnos al efecto del accesorio que trabaja con frecuencias ultra elevadas. Entonces, ojo con esto, porque somos tan poderosos que nosotros mismos creamos, accionamos o sostenemos enfermedades, diagnósticos, pensamientos, porque tenemos un poder en nuestra mente dominante por sobre todos los cuerpos. Entonces, estar empezando a perder la fe, yo les diría, ojo, porque ya mismo ustedes están limitando el resultado, ¿no? Y en tal caso, ¿qué sugiero que hagan? Que se lo quiten, ¿sí? Porque si están con ese concepto, quítenselo y al menos quédense una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes sin el accesorio. Tomen nota, cómo se sienten, qué les pasa, de cuánto es el dolor, del 0 al 10, cómo están con sus emociones, con sus pensamientos, con su rendimiento físico, y traten de estadificarlo. No vean esa tabla, y dentro de un mes se vuelven a colocar el accesorio, y vuelvan a chequear cómo están, a ver qué sucede. Y realmente ahí es donde pueden apreciar qué es lo que pasa, pero más allá de esto, es tomar conciencia de qué es lo que hace el accesorio. Miren, yo hace 3 años que lo llevo puesto sobre mi cuerpo, Margarita también, que está acá conmigo. 3 años más, de 3 3 años. años y contando. Claro, claro. ¿Podemos decir que todos los días tenemos sensaciones o vivencias con el accesorio? Sería como contar una película, no una novela, escribir un libro, si todos los días tuviésemos episodios con el accesorio. Sí. Hay que escribir un libro, Romy, yo creo. Fíjate, ahorita que lo mencionas, les voy a contar algo que me sucedió justamente ayer rápidamente. A una persona que ya le habían dejado el accesorio, me decía, no, no siento nada, no siento un algo. Es una persona que tiene Parkinson, y pues bueno, había manifestado alguna sintomatología. Sin embargo, yo le comenté después de estarle, además una persona que estaba muy abierta, muy receptiva a todo lo que yo le comentaba de los efectos del accesorio y todo lo que siempre decimos y contamos. Bueno, pues yo le pregunté qué ejercicios, porque usted conoce su cuerpo, qué ejercicios no puede hacer o qué movimientos no realiza con esa facilidad. Y solo con el agua ionizada, sin el accesorio, pudo realizarlos y entendió cuál era la frecuencia que se hacía en su cuerpo, cómo cambia y cómo pudo hacer, realizar esos ejercicios, subir, sentarse en cuclillas. Y fue asombroso hasta para mí, porque solo con el agua ionizada, de verdad, cuando no la tenía, le costaba hacer los ejercicios. Y justo cuando se agachó con tan solo haber bebido el agua, el efecto fue de inmediato. Y lo demás, pues bueno, fue contando. Entonces, cada cuerpo, cada organismo reacciona de manera diferente, lo hemos reiterado incontables veces. Así que denle tiempo, pero también tengan esa mentalidad de apertura, porque es así como van a tener la apertura en todo su ADN, en todas sus células, para poder recibir los beneficios de este accesorio, que por eso lo llamamos inteligente cuántico. Así que bueno, pues eso es lo que quería comentar, Romy. Y tengo una pregunta, Margarita. En estos 3 años, ¿cuántas experiencias que digas fue gracias al accesorio viviste en estos 3 años? Yo creo que diario tengo una al menos, porque fíjate, una de las cosas es, no lo creíamos porque es así como que mágico de dónde sucede y cuando te va pasando al inicio dices, ¿será? ¿No será? Pero conforme va pasando el tiempo y después de 3 años, a veces cuando voy a algún lugar, a algún supermercado, a algún centro comercial y no hay estacionamiento o está todo lleno, de pronto cuando llego avanza, curiosamente, porque también me programo, pero a veces ni siquiera lo pienso, simplemente avanzo y todo el mundo rodeando buscando un cajón de estacionamiento y de pronto yo solo encuentro uno y en ese me meto. Pero me ha sucedido constantemente. Cuando uno está esperando en la fila de un banco o en fin, también fluye la energía. Es curioso porque además apenas me comentaba también otra persona quien le había compartido el accesorio, estaba anonadado, por no decir asustado, porque me dice, me han robado el accesorio, se me ha perdido. Le dije, pues solo que alguien sepa realmente el uso y que lo valore, ojalá lo valore. Pero comenzó él a comentarme todo lo que había sucedido en relación
en 2 días que te había tenido el accesorio. Me comentó, es que de pronto yo sentía que volteaban a verme y personas que conozco, que saludo todos los días y demás, dice, solo una de ellas me llamó la atención porque me volteó a ver muy feo. Y le dije, bueno, probablemente es porque no estaban ya en la misma frecuencia, porque al tener el accesorio, obviamente nuestra frecuencia vibratoria cambia. Entonces, inconscientemente, él también lo captó, si era receptor, como muchos, a veces es inconsciente y algunos sí lo saben. Entonces, volteó a verlo porque algo notó de diferente en su frecuencia. Y esto es muy similar como cuando estás pensando en alguien y de pronto te llama o lo ves. Es que estaba pensando en ti, lo que le llamamos hoy en día telepatía, ¿no? Es que estaba acordándome de ti por X o Y razón, o te soñé, te acabo de soñar con algo y justo sucedió eso, porque estamos conectados, pero a veces no estamos conscientes. Los ancestros dicen, estamos en sueños, vivimos en sueños porque no estamos conscientes de nuestros actos. Entonces, así día a día podría contarles un sinfín de situaciones donde justamente es cuestión del accesorio. Y me decía esta persona, porque se lo robaron y tuve que darle, bueno, no tuve porque finalmente él me pidió otro porque quería reemplazar el que había perdido o le habían robado. Le dije, no se preocupe si se lo robaron, ojalá, ojalá, y qué bueno que fue así y que no fue con violencia, porque aunque no lo crea, también el accesorio le estaba, porque en el ambiente en el que estaba, no era una buena frecuencia, no era un lugar de buena vibración, eran más bien vibraciones más bajas. Bajas se le llama por todas las emociones que hay dentro de cada ser humano. Entonces no es un buen ambiente en el que hubiese una frecuencia vibratoria alta. Por lo tanto, qué bueno que fue así, que no fue con violencia y déjelo ir porque finalmente el accesorio fue un intercambio energético, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo salvó de algo más grueso, de algo más grande, mejor, como ya fue de noche cuando lo vi y me comentaba todo esto, le dije, si usted es creyente, o en quien quiera creer, en la divinidad que quiera creer, dé gracias porque usted está bien y está bien su familia, principalmente. Así que déjelo ir, deje ese accesorio que lo salvó de un algo. ¿De qué? Ni siquiera piense de qué lo salvó, porque si ponemos a elucubrar muchas cosas, a lo mejor daría con el clavo de qué fue de lo que realmente lo salvó. Sin embargo, dé gracias de que está íntegro, de que está bien y déjalo así. No le busque más explicaciones porque si empieza a hacer remembranza de todo eso, se puede incluso asustar más o además tampoco piensen que fue fulanito, sutanito quien le tomó el accesorio. Déjelo ir, ojalá le sirva y ojalá sepa para qué es ese accesorio, pero si no, pues déjelo, simplemente fluya y aquí está otro. Y así es como son las cosas, simplemente. Y el llamado de atención viene a que no necesariamente estamos esperando el efecto del accesorio, a ver qué nos va a hacer o cómo me va a resultar para esto. Simplemente llevarlo, quererlo, sentirlo, tenerlo con uno y quizás recién apreciamos todo lo que sucedió en nuestras vidas con el tiempo. Después de 3 años creo que todos nosotros los que los llevamos, ¿no? Y que hemos tenido experiencias así, ¿no? Como contadas, salteadas, en detalles que son más bien sutiles, en experiencias físicas a lo mejor una cada tanto. O sea, yo físicamente tuve 2 experiencias nada más en estos 3 años. Ahora, si me dicen energéticamente, miles. No, bueno, tú sí. Mi vida ha cambiado por completo, hasta mi forma de manejarme en el día a día. Todo lo que sucedió en estos 3 años es algo impensado y maravilloso porque realmente es con frecuencias que son más elevadas, sin dudas, y más armónicas. El mayor enfoque, el mayor discernimiento, la toma de decisiones, el crecimiento, tantos detalles que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Como uno empieza a observar qué sucedió en todo este tiempo y las cantidades de concreciones que uno hace. La verdad es que son muchísimas, pero a veces logramos analizarlo con el tiempo de uso. Entonces, el llamado de atención o de concientización es,
¿cuántos años vivimos padeciendo una dolencia, padeciendo una enfermedad? Y de repente llega algo, ¿no? Que con qué expectativa lo tomamos, pero sí depositamos todas las esperanzas en eso, y si eso no se cumple en una semana o en 30 días, parece que cancelamos esa oportunidad o esa opción. No funciona así, no es así. Entonces, tengamos paciencia y por sobre todo comprensión de cómo funciona la energía cuántica, porque cuando nos introducimos a los conceptos de la cuántica es cuando realmente podemos comprender de que los resultados, de que el efecto está con millones de probabilidades de por medio, de factores de por medio, y que nos tenemos que entregar plenamente a la función, a la frecuencia, a la energía, y dejar que las cosas sucedan. Cuando existe el silencio, es la principal nota musical, ¿no? En la música. Cuando existe un espacio, es el principal elemento de la naturaleza, porque es donde suceden las cosas. Entonces, demos lugar a que las cosas sucedan sin poner limitaciones de nuestra propia mente. Ese es el mejor consejo con el que se pueden quedar hoy en día, y con el uso del accesorio para dejar de poner condicionamientos que generen luego frustraciones, exigencias, reclamos, enojos, situaciones mentales que trabajan a frecuencias muy bajas. Así es, Romy. ¿Y cuántos accesorios usas tú diariamente? Bueno, depende cómo me va el día, no sé. Pero bueno, es más de decimos, uno, ¿no? A veces es más de uno. Miren, mi casa ayer justamente tuvimos la sorpresa de Marina y Pablo. Muchos conocen a Marina porque es el testimonio digo, pobre, tu estómago ya es famoso en el mundo porque es la chica del estómago, pobre. Así que agradeciendo y alabando su estómago por todo esto, pero la verdad es que justo llegaban y yo bajo del auto y encuentro, vivo en el campo, ¿no? Y encuentro en el pasto, ¿no? En el campo, un cordón cuántico. Digo, nada, no puede ser. Tanto así. Me persiguen por todos lados, entonces a veces... Ya lo atraes, ya tienen aquí. Claro, de repente tengo uno abajo en la almohada, el otro en la heladera, el otro en la mesita de luz, el otro así, y los voy agarrando y me los voy colgando, me los pongo en el bolsillo, y a veces me encuentro con 5, a veces me encuentro con 1, a veces con ninguno también, porque por ahí me quedó, así que, pero bueno, siempre me rodean, y acá alrededor debo tener, no sé, como 20 o 30. No, pues sí, así andamos todos desde que conocemos esto. Ayer justo que hablaba yo de esta persona a quien le compartía, me encantó porque era una persona ya de edad adulta y esa apertura y esa paz que tenía para estar de receptor con toda la información que yo le compartía, fue maravilloso, porque tan maravilloso fue que él mismo tuvo esa apertura y tuvo el resultado en el momento. ¿Ok? Entonces, le mostraba cuántos accesorios traía yo, incluso hasta en el celular, ¿no? Que nos viene protegiendo de todas las radiaciones y demás. Porque me preguntaba, ¿cuántos traes tú o cuántos usas? Le dije, pues uso aquí, uso allá, en la cartera, así. En fin, usamos varios. Y si algo sucediera con esto y no fuera, como siempre lo reiteramos, y no cual ser humano, pues ya estaríamos todos deformes, ¿no, Romy? Con mil cosas. Y no es así, es todo lo contrario. Siempre hay buenos resultados. Por eso son tan valiosos también sus testimonios, porque el mejor testimonio es el que ustedes tienen, el que ustedes pueden compartir de viva voz. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con los mails de Alejandra Cano. Hola doctora, tengo varias consultas por distintas patologías. Mi marido sufre de la enfermedad de Parkinson. Este último año ha tenido un retroceso neuronal. Desde octubre tiene el accesorio cuántico. No he observado cambios positivos, quizás no sabemos usarla. La lleva colgando en el cuello o en las lumbares, ya que refiere dolor continuo que se irradia hacia los costados. Toma levodopa y desde noviembre su neurólogo le indicó para la noche Madopar. Últimamente no tiene un buen descanso, ya que transpira mucho, se despierta, no tiene ubicación en la cama y se pone muy nervioso.
Puede ser que el accesorio no le esté haciendo efecto todavía, puede ser que el accesorio le esté provocando la transpiración. ¿Cuál sería el lugar de uso más adecuado? Bueno, voy contestando esto porque después viene otro caso. Con respecto a esto, no está generando transpiración claramente y probablemente sea la misma medicación la que le esté generando esta sintomatología. Entonces, primero revisen bien las medicaciones neurológicas son complejas, traen efectos adversos bastante frecuentes, así que revisen primero qué está sucediendo a nivel neurológico, porque no es un efecto adverso típico, ni claro, ni que se pueda asociar directamente al uso del accesorio. ¿Puede que no le esté haciendo resultado? No, en realidad no creo que pase porque no les esté haciendo resultado. Quizás no es el resultado obviamente que están esperando, pero en estos casos yo optaría por colocar o más accesorios o retirarlo y probarlo dentro de un tiempo, a ver si observan un cambio repentino debido a que van a estar expuestos a frecuencias elevadas, la van a sacar, o sea, no van a estar más expuestos a estas frecuencias, va a caer mucho su frecuencia y cuando la vuelva a colocar va a generar otra vez un pico, digamos, elevado y puede llegar a generar alguna reacción nueva. Y colocarla donde lo vas sintiendo, ¿sí? Tratar de ser lo más perceptivos posibles para colocarla donde lo sienta. Si tienen la posibilidad de colocar más accesorios, que coloquen más. La realidad es que a veces son diagnósticos difíciles de los cuales no hemos visto una restauración por completo ni una disminución por completo de la sintomatología. Pero sí hay cambios mínimos que suceden o que generan una mejor calidad de vida. Entonces, acompañarlo desde lo que tiene que ver más bien con todo lo que sucede alrededor, desde sus emociones, desde el estrés. En el descanso, si no está durmiendo bien y está colocándoselo en la almohada, sáquenselo unas noches, vuélvanlo a colocar y ver qué sucede, ¿sí? Y después, con el tiempo, al menos después de un mes más, nos pueden volver a escribir. Bueno, continuamos con Ángeles. Ángeles Franco, buenos días. Espero usted y los suyos se encuentren muy bien. Tengo las siguientes preguntas. Una persona que está usando el accesorio hace un mes y medio, aproximadamente, dice no sentir ni ver ningún cambio. Lo recibió con mucho cariño y no se lo quita. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, allí seguirlo usando. Recién hablábamos de esto en particular. Hay un porcentaje de personas que no perciben cambios físicos, emocionales o mentales, y no por eso no funciona el accesorio. La segunda pregunta, hace el mismo tiempo otra persona también lo está usando, pero está más enojada, amarga, antipática, sarcástica y en general más negativa y tóxica que antes de ponérselo. Lo aceptó emocionada y lo usa de manera permanente. ¿Qué debe hacerse en ese evento? Bueno, han pasado algunos casos en donde como parte de la crisis se intensifica, no se desordena, o se inestabiliza, o se genera irregularidad respecto a, desde sus formas o su personalidad, a síntomas físicos, y forma parte de encontrar un equilibrio. Quizás esta persona necesita llegar o acceder a estas formas de enojo para empezar a poner ciertos límites, para salirse del lugar donde está, de la zona donde está, y encontrarse en un lugar nuevo, en un espacio nuevo donde le genere el bienestar. Así que todo lo que sucede es por y para algo. La tercera pregunta es, ¿el accesorio cuántico, además de elevar nuestra frecuencia, amplifica lo que tenemos nosotros de base, sea positiva o negativa? En caso afirmativo, ¿cómo se puede lograr que eleve nuestra frecuencia en lugar de amplificarla? No, lo hace al mismo tiempo las dos cosas, eleva la frecuencia y la amplifica. Se puede demostrar de varias maneras, entre ellas la radiestesia, ¿no? No es que va a intensificar o acentuar la negatividad de una persona, porque la negatividad trabaja a frecuencias bajas y el accesorio trabaja a frecuencias altas, así que no es que intensifica la negatividad.
4, el accesorio para mascotas que viene en diseño redondo, en color morado y negro, montado en collar, para un gatito que pesa alrededor de 3 kilos durante la noche. ¿Se le deja en su cuellito o se le pone debajo de su almohada? Bueno, lo ideal es que los animales también como nosotros los lleven las 24 horas. Bien, vamos a la siguiente de Olga. Muy buenos días, soy Olga Yolanda de Chihuahua. A sus órdenes, el lunes 30 de enero habló la doctora Mari de un tema muy interesante sobre los dientes. También me encantaría saber su opinión como especialista. Una odontóloga aquí en la ciudad comentó que con el agua ionizada estaba teniendo exceso de flúor, que dejáramos de tomarla. La verdad no estuve de acuerdo, por ello escribo este correo. Bueno, Olga, bueno, me encantaría que lo prueben, a ver si se generó algún inconveniente o algún problema con el flúor, de qué manera lo hicieron. Y en todo caso, no hacerlo solo en una persona, sino en varias personas para poder evaluar mejor qué pasa. Me llama bastante la atención que solo con el agua ionizada estén teniendo estos inconvenientes. También quiero decirles que hay dos ¿cómo se llaman? Como opiniones, dos opiniones que son encontradas respecto al flúor, ¿no? Tenemos una línea de odontólogos que recomiendan el flúor y otra línea de odontólogos que todo lo opuesto no recomiendan en absoluto el flúor. Y tienen sus justificativos ambos. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Cada quien tendrá su propia verdad y su propia decisión, pero si algo está sucediendo es porque quizás tenga un exceso de flúor en su organismo por ser fan del flúor. Así que hay algo que está sucediendo que está tratando de generar un equilibrio. Con respecto a los odontólogos, tienen excelentes resultados en los tratamientos que realizan, así que los recomendamos mucho, disminuyen los sangrados, las inflamaciones, el dolor, acelera la cicatrización en las cirugías odontológicas. Con respecto al Zoom que dio Mari sobre los dientes y el significado de cada diente, comparto plenamente. Yo me formé también en biología total de los seres vivos, con teorías de Hammer, de la nueva medicina germánica, encontrando que lógicamente cada sector, cada diagnóstico, cada órgano, cada tejido, cada enfermedad está programada a través de conflictos que llevamos emocionales, mentales, porque somos seres psicosomáticos. Entonces, para que se manifieste una enfermedad debe haber un desbalance energético, emocional, mental y por ende físico, ¿no? Y esa es la manifestación y la demostración de qué es lo que nos está pasando para ahondar en ese conflicto. Así que es muy interesante, son distintas posturas que se brindan justamente para tener como herramientas. Cada quien puede ir experimentando desde la acupuntura, la reflexología, la biodecodificación, la colocación en los puntos, en la planta de los pies, en los dientes, en distintas áreas de acuerdo a las recomendaciones de las terapias que cada quien se ha formado. Así que aprovechen y experimenten. Romy, y también Sí. las pastas dentales de distintas marcas, si leemos la etiqueta, todas tienen flúor. Y ahí viene la carta. Entonces, desde ahí estamos usando el flúor diariamente. ¿Cuántas veces al día nos cepillamos los dientes? Desde ahí lo estamos consumiendo. Entonces, todas. Y hay corrientes muy fuertes en contra del flúor. Así que, bueno, hay que ver ahí, ¿no? La postura y por qué esta persona que, bueno, no quiere consumir el agua ionizada porque le quita el flúor. Y yo me preguntaría por qué me está quitando el flúor. ¿No será que lo tengo en exceso? ¿No? Es como una persona que está en la etapa de la menopausia, un clásico que me toca ver. Y ya por estar en la etapa de menopausia, parece que todos tienen que consumir calcio, ¿no? Y fijadores de calcio, cosa que es totalmente errónea. De hecho, con el tiempo aparecen grandes problemas y alteraciones metabólicas por el exceso de calcio. Aparecen cálculos en la vesícula, aparecen cálculos en los riñones, aparecen placas ateroscleróticas en los vasos sanguíneos,
porque hay un exceso de calcio circulante y esto empieza a traer problemas. Y el calcio es un catión, o sea, es un ion positivo también, ¿no? Y lo que necesitamos es la alcalinización de nuestro medio para que ese calcio se absorba correctamente. Y normalmente sucede lo opuesto. Lo que hacemos es acidificar el medio y de esa manera no se absorbe el calcio. El gran tema de los lácteos, ¿no? Que ya creo que la mayoría conoce, porque ya se desmoronó esa teoría de que el lácteo es la principal fuente de calcio para nuestros huesos, cuando en realidad los lácteos son alimentos superácidos fermentados que no permiten una correcta absorción del calcio, ¿sí? Entonces, sí, aportan calcio, claro, tienen en su tabla periódica, en su tabla nutricional, digo, un gran contenido de calcio, sin embargo, es calcio circulante en sangre, no calcio que se absorbe al hueso. De hecho, se han hecho estudios en Oriente, ¿no? En personas que tenían osteoporosis y personas que no tenían osteoporosis, y resulta que el porcentaje es tremendamente alto en las personas que consumían lácteos. Es decir, que hay una asociación directa de la osteoporosis con el consumo de lácteos. Bueno, vamos a, creo que o damos lugar a algunas preguntas en vivo o seguimos con el... ¿Quieres al 10? Faltan 5 minutos para que al 10, si quieres, dejamos 10 minutos para responder preguntas, ¿ok? Perfecto, entonces continuamos. Dice, buenas, llevo con el colgante cuántico un mes y también compré un cordón del mismo colgante adicional que lo tengo anudado en una botella de cristal tomando agua ionizada. Tengo desde hace un par de años brotes de dermatitis periodal como la rosácea en la cara y además desde 2016 alguna placa de psoriasis en el brazo y pierna. Estoy consumiendo también zeolita 3 veces al día antes de cada comida y no me había dado crisis curativa. Al ingerir agua ionizada, ¿puede estar produciendo estos brotes? No puedo rociarme agua ionizada y otro elemento porque lo empeora. Bueno, si lo empeora es porque es una crisis, ¿sí? Ahí sí hay una relación directa. Si ustedes notan que con la colocación del accesorio empeora un síntoma, es una crisis. Si ustedes notan que al retirar el accesorio disminuye la sintomatología, es una crisis. Ahora, si no hay relación con la colocación y la eliminación o el alejamiento del accesorio, entonces no es una crisis. Si son crisis, hay que atravesarlas sin duda. Daniela, consulta, me llamo, bueno, no es Daniela, me llamo Marcela Otarola, soy la tía de Lisandro Tatiel Ledesma, de 4 años de edad, que padece síndrome nefrótico y fue el testimonio que presentaron en España en la entrevista con Alex. Estaba con mucha retención de líquido y no podía dormir. Le daban medicación para poder descansar y sin ánimo. Yo le envío el accesorio cuántico a Lisandro el día 14 de noviembre pasado y empezó a manifestar cambios ese mismo día. Esa primera noche empapaba la ropa eliminando el líquido de su cuerpo y además pudo dormir sin medicación. Al día 19 de noviembre había manifestado grandes cambios en su estado físico y anímico, mejoró notablemente. Llegó a padecer deshidratación, pues continuó eliminando líquidos. Luego pasó por subidas y bajadas con respecto a la retención, aunque su ánimo cambió notablemente. Desde que tiene el accesorio para mejorar, pues antes estaba muy decaída. Actualmente ha tenido otra crisis de retención de líquidos fundamentalmente en el abdomen, lo cual le molesta mucho, y en la cara, sobre todo en los párpados. La consulta es, ¿cómo seguir con el accesorio cuántico? Él lleva la grande siempre colgada, solo se la saca para bañarse. ¿Hace falta agregar otra o algún cordón más? ¿Es importante que beba el agua ionizada? ¿Considera alguna otra terapia para complementar? Él está usando un perfume de terapia floral. ¿Puede agregar otro perfume para subir la frecuencia? Bueno, vamos por parte. Está perfecto que lleve el accesorio, sí lo colocaría en la zona del abdomen sin dudas, para que trabaje directamente en abdomen, riñones. Si necesita colocar algo más, a lo mejor colocando una más en la parte posterior, en la zona del riñón, podría tener un poquito más o reforzar más el resultado o la efectividad.
Consumir agua ionizada, sí, eso es súper indicado en este caso. Toda el agua ionizada que tenga, el agua que tenga indicada que sea ionizada. Si puedo introducir otros perfumes de terapia floral, sin ningún problema, lo que le indique su terapeuta lo puedo usar sin ninguna interacción. Así que a seguirlo usando y, bueno, paciencia. Otras terapias, bueno, ya entraría, digamos, a ver por qué sucede esto para desarmar este programa desde la memoria celular. Bueno, Luciana Brusolo, mandó un testimonio, gracias. Luciana, lo vamos a descargar para ya empezar a archivarlo, y otro llamado a la solidaridad, como cada miércoles, de enviar testimonios para gestionar nuestra propia biblioteca, que nos nutrimos todos de sus propias experiencias y testimonios. Así que todos son importantes, tomarse un minutito y medio para compartir quiénes son, de dónde son, cuál fue su diagnóstico y cuál fue su resultado con el uso del accesorio. Es de suma importancia para todos. Así que gracias, Luciana. Continuamos con Graciela Mirabella. Buenas tardes, mi nombre es Graciela de Balcarce, estoy usando el accesorio. Quisiera aclarar algunas dudas. ¿Cuánto tiempo se puede usar el accesorio, la tarjeta? Todo el tiempo, 24/7, todos los días de la vida. ¿A partir de cuánto tiempo de uso se empiezan a notar los beneficios? Relativo, ¿sí? Puede ser instantáneo, puede ser días, meses, años. Una vez que el organismo está equilibrado, ¿se debe dejar de usar? ¿Y qué pasa en ese caso? En realidad, si tomamos conciencia, no se debe dejar de usar nunca. Ahora, si no lo usan después de 3 meses, y pongo como ejemplo, porque lo ideal es que el primer mes no se la quiten para nada, pero luego se la olvidan un día o no la usan un día, no va a pasar nada, ¿sí? Se van a detener los procesos y al momento en que la vuelvan a colocar, continuarán su activación en su curso normal. Soy una persona muy delgada, hago una buena alimentación variada y no puedo lograr aumentar algunos kilos. ¿Qué estoy necesitando? ¿El uso del accesorio cómo puede incidir en eso? Bueno, ahí hay que hacer una evaluación nutricional claramente. Bueno, después me dice tengo intolerancia al gluten, así que, claro, hay que hacer una evaluación nutricional con las indicaciones pertinentes en ese caso. Y el accesorio sí puede ayudar en la regulación del metabolismo, pero sumamente importante hacer un chequeo nutricional. Bueno, May, vamos a abrir algunos micrófonos porque ya son las 13:52. Ok, Romy, vamos a comenzar con Alicia Martínez. Sean breves, por favor, no van a poder participar todos por el tiempo, pero sean breves en su participación para que participen los más posibles. Adelante, Alicia, puedes abrir tu audio. Muy buenas tardes, muy buenos días. Mira, yo quería preguntar, tengo una amiga que ella tenía implantes de seno bueno, no le detectaron cáncer, ella se quitó porque empezaban unos ganglios, pero ahora hace unas semanas le apareció en axila, en ganglios de axila, cáncer. Sí fue positivo, la operaron y se llevó un implante también. Entonces yo quería saber cuántos accesorios es conveniente que utilice y en qué partes específicamente. Bien, bueno, en principio siempre se recomienda un accesorio. Ahora, si luego de la utilización de un accesorio notan de que pueden llegar a tener más resultados con más cantidad porque no están teniendo grandes resultados y quieren avanzar rápidamente, pueden intentar y probar con más cantidad en la zona afectada siempre. En este caso vendría a ser en la axila, que es donde detectaron y extirparon estos ganglios que estaban afectados. ¿Sí? Consumir agua ionizada también es importante para el flujo del sistema linfático. Ok. Y otra amiga que ella ya usa el accesorio, le iban a operar de catarata, ojos, pero ella es una paciente que tiene problemas de diabetes desde hace más de 30 años, hipertensión, tuvo problema de cáncer matriz, no tiene,
y varias cosas. Tiene 65 años y le apareció unas adherencias en las paredes abdominales por el ombligo en un TAC que le hicieron y le recomendaron que no había, pues se debería de operar, pero ahorita no estaba en condiciones porque sube y baja la presión. Sí. No hay control. Y aparte porque ella trae una placa en columna, de cirugía de columna, trae una barra por problemas en cadera y en columna, se le estaban pellizcando los discos. Entonces, ya van 2 cirugías y en esta segunda cirugía le dañaron un poco un nervio y y había estado batallando. Entonces, pues esto es un accesorio, pero yo no sé si se lo va a poner directamente en el ombligo. Sí, sí, claro, sí, se usa el accesorio que tenga, no importa la versión, la generación, y se usa donde está la adherencia, donde ha sido el problema o la afección. Permanentemente, 24 horas ahí. Listo, Alicia, ya está tu respuesta. Vamos rápidamente con Marta. Adelante, Marta. Hola, buenos días a todos. Bienvenida. Tengo una persona que se acaba de inscribir, su esposo, quiere saber cuándo puede ponerle el accesorio a su esposo porque va a tener probablemente en estos 15 días un trasplante de médula por meloma múltiple. Y otras veces nos han dicho que y es la segunda implante que le hacen, y le han dicho que tiene que permanecer, cuando hacen eso, el sistema inmunológico bajito para que no vaya a hacer un rechazo al trasplante. Entonces, ¿cuánto se tiene que esperar ella para ponérselo a su esposo? Bueno, en realidad deben seguir las indicaciones sin agregados extras a la indicación en el momento del trasplante. Si los médicos indican que 15 días previos no debe interferir con nada, entonces no debe usarlo. Y si 15 días posteriores o 30 días posteriores no debe introducir nada que no sea indicado por ellos, también hay que respetar esos tiempos. Listo, Marta, ahí está tu respuesta. Gracias. Adelante, Colibrí. Colibrí, Hola. ¿puedes abrir tu audio? Ahí está. Ahí estoy. Hola. Hola de nuevo, Romina, ¿cómo estáis? Pues mira, primera pregunta. Tengo una pregunta con el tema de las infecciones, ya sean infecciones respiratorias, infecciones sexuales, ITS, incluso VIH. Bueno, el supuesto VIH, porque ahí tendríamos mucho que hablar del tema. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo el dispositivo actúa en esos casos, cuál es la mejor forma de utilizarlo. Y por otro lado, el grado de conciencia del individuo que utiliza el dispositivo hace que aumente la velocidad del mismo. Sobre todo me viene a la cabeza una y otra vez el caso de Marina, porque ella era una mujer con mucha conciencia y llegó el dispositivo y le salvó la vida, por decirlo de alguna forma. Gracias, Romina. Gracias, Colibrí. Empiezo por la última. Es la clave, el grado de conciencia, el gran trabajo personal con la elevación de nuestra propia frecuencia para sintonizar con estas frecuencias tan elevadas. Es entrar en sintonía básicamente en este mundo cuántico. Y ahí es donde el desenlace, es donde el resultado se potencia, sucede en tiempos increíbles, impactantes, como le sucedió a Marina, ¿no? En su clínica con mantras, con Reiki, con meditaciones, claramente su entorno, a pesar de estar en una clínica, en un hospital, estaba con una frecuencia elevada y armónica, trabajando justamente con símbolos de luz, y de esa manera fue que tuvo el resultado también que tuvo, ¿no? Dios tenía preparado ese momento. Con respecto a la primera pregunta, varias veces me han consultado sobre qué efecto podrían tener. Sin embargo, nunca jamás recibimos un testimonio o una experiencia sobre enfermedades de transmisión. Cosa que la verdad es que al menos por privado, sin necesidad de leerlos ni nada, sería muy interesante que nos puedan compartir.
Sabemos que uno de los principales efectos de la ionización que se utilizan inclusive para el agua, ¿no? Sea de piscinas o filtros, es el efecto de la disminución o la depuración de los microorganismos, ya que no permiten que se desarrollen. Entonces, se supone que debería suceder lo mismo cuando somos entre 70 y 80% de agua, además del efecto de la disminución de radicales libres y del estrés oxidativo, por lo cual sin dudas tiene que haber un efecto positivo, beneficioso, porque estamos hablando justamente de microorganismos o de patógenos que generan desórdenes en nuestro cuerpo. Sin embargo, no he podido seguir algún caso en particular, ¿no? Sobre ETS. Listo, Colibrí, ahí está tu respuesta. Ojalá alguien tuviera algún caso cercano y que pudieran compartir. No sería muy valioso, pudiera ser solo en audio, Romy, por si quieren resguardo de identidad, pero sí sería importante que alguien nos compartiera si tienen algún caso al respecto, ¿verdad? Y totalmente, totalmente. No hace falta que ni mencionar nombres en anonimato, pero sí experiencias personales, porque comprendemos, ¿no? Resguardar su privacidad. Pero sí es muy interesante poder empezar a recopilar efectos en estos casos, porque son muchísimas las ETS y muchísimas la cantidad de personas que las padecen. Así es. Bueno, Romy, ha sido interesante este Zoom como siempre y pues bueno, ya estamos en tiempo, quedan muchas manitas levantadas, una disculpa, no pueden participar todos por el tiempo, pero recuerden que la doctora Romina Malano estará con nosotros mañana en la noche en el Zoom de especialistas a las 9 horas, hora Nueva York, y ahí pueden volver a participar si están conectados. Adelante, Romy.